si no te queda más cómoda esta copita internacional transfeminista. Un cabezazo a la normalidad. Así como les decíamos, nos metemos de lleno en esta internacional transfeminista. Hoy nos tocó Brasil y estamos junto a Denise Braçao, ella es antropóloga, y a Liné Bowery, ella es periodista. Les agradecemos muchísimo por estar hoy acá. Gracias. ¿Cómo están? Por la invitación, muchas gracias. Un placer. Gracias, chicas, muchas gracias por estar aquí, por la invitación, es un placer. Para nosotras también, y teníamos ganas de hacerles un par de preguntas. Nosotras le llamamos ficha técnica y tiene que ver con este pedazo de papel que tanto dice de nosotras y que hay veces que tampoco nos sentimos reflejadas, como son los documentos de identidad. Entonces les queríamos preguntar si su documento dice de dónde son, dónde nacieron, el que tienen actualmente, y si a ustedes eso les interesa que aparezca ahí, o lo cambiarían si pudieran elegir. Denise. Bueno, mi documento dice que sí, soy brasileña y tengo la documentación permanente en ese país. No habla mucho sobre mí, no tiene una perspectiva como que no dice mucho sobre mí, ¿no? Creo que los documentos, yo soy un número. Se soy 95 é alguma coisa e já está, é algo um pouco militar mesmo, não? Essa questão de que as pessoas são um número para ser contabilizados, para saber se pagamos nossos impostos, nada mais que isso. Ou seja, para o Estado não interessa outras informações que não seja este número e que este número pueda dizer quem sou eu. Em questões burocráticas, não? Nada mais que isso. Não lhe interessa se eu sou boa onda, se não sou boa onda, se eu sou racista, se não sou racista, se eu sou homofóbica, xenofóbica. Não lhes interessa nada. Ou seja, desde minha perspectiva, os documentos em si, os papéis, não? A burocracia em si já é uma grande violência para mim. Bueno, mi documento dice de dónde soy, pero y tampoco dice nada de eso que decía Denise, pero tampoco espero eso de un documento. Creo que todo lo que importa no está en este número y no se lo exijo tampoco de este papelito. Y si pudieran elegir que no dijera de dónde son, ¿lo elegirían o lo pondrían? Si pudieran armar su propio documento. Nunca reflexioné sobre eso. Creo que si pudiera elegir, sí, me gustaría que dijera que soy extranjera. No tengo problema o sea, no me parece algo. La verdad que no es un dato que con el que cargo ni positivamente ni negativamente. Está. Es parte. Uh-huh. Para mim, sim. Para mim, bueno, eu já estive pensando desde Brasília, há alguns estudos, em cima já foram pensadas hasta quizás uma política pública desde Brasil, em onde sim se pudiera dizer em los documentos, que já chamamos de registro, como se chama? RG. Registro general. Registro general, ¿no? General, não sei, já me olvidei, chicas. Assim que nada, bueno, há uma senadora que se chama Benedita da Silva. Essa senadora, sim, ela propôs há alguns anos que em los documentos pudiera dizer questões étnico-raciais, questões mais allá de um número, não? Se é pobre, se é rico, não sei, por aí, se tem algum estudo, coisas por el estilo, se tem alguma enfermidade grave, ou seja, hasta para ajudar em situações, digamos, de saúde pública, vamos pensar assim. Pero o que ela queria já em Brasil, não? Ela pensava que esse documento poderia trazer essas informações para que, em las investigações sobre saúde pública, por exemplo, nós tivéssemos mais informação de quantas mulheres afrodescendentes sofrem
violência obstétrica, por exemplo, de quantas mulheres afrodescendentes, ou homens ou ninhos são atendidos em este hospital, não? E de que maneira são atendidos em estes hospitais. Nada mais que isso. E é importante, esta ideia não nasceu com Benedita da Silva, nasceu de uma perspectiva dos Estados Unidos, que pudera trazer para saber mais informações, mais controle de como somos tratados em los ambientes públicos, quantas pessoas há nas faculdades, de que etnias são essas pessoas, por aí todo isso, que nos poderia mostrar ou apresentar seriam los documentos. ¿Agregarías al documento eso? Yo agregaría esas cosas, yo sí. ¿Y sus cédulas de identidad, sus documentos, indican su sexo o género y en su país tienen la posibilidad de cambiarlo si quisieran elegirlo? No. ¿Les parece bien que esté en Brasil hoy no hay posibilidad esa información? De cambiar ahí está la posibilidad de cambiar el documento, sí, y hace poco se eliminó la necesidad de pasar por un tratamiento específico que era llevado a cabo por el Sistema Único de Salud, el SUS, que es el Sistema de Salud Público, y que era bastante denso, o sea, como que duraba como 2 años, exigía paso por psicólogos, psiquiatras, y también exigía un laudo médico. Sí. O sea, las personas trans necesitaban un laudo médico para poder cambiar el documento. Esto se eliminó hace poco. Sí, ¿Y también compromiso de operaciones y esas cosas? ¿O de toma de hormonas? ¿O eso no? También se exigía eso. En el caso de las personas trans, se exigía la cirugía de redesignación sexual. ¿Y a ustedes les parece necesario que esté esa información en el documento de sexo o género? No sé si sería necesario. Digo, primero que la cuestión de género en sí está siendo debatida, ¿no? Es una cuestión que nosotros estamos discutiendo qué es ser hombre, qué es ser mujer, porque es toda una construcción. Los que salen de esta perspectiva, me parece que no serán incluídos en un análisis o en una propuesta. Entonces, yo no sé si sería, digamos, necesario ahora, mediante ese debate que es tener un sexo, no sé, que es nacer mujer, que es ser hombre, que es esa cuestión, ¿no? Lo que sí me parece necesario es eso que mi compañera estaba hablando sobre la cuestión burocrática de los documentos, que a partir del punto que tenemos una transexual o un transexual que ya sabe, que no quiere ser, ¿no? que ya tiene certeza de eso, sí se debe cambiar todos los documentos para el nombre que él o ella eligió, e se deve respeitar isso. Por exemplo, um tema muito simples que para mim sempre foi um grande debate. Eu tive esse debate há pouco com minhas amigas, o tema do banho, por exemplo, não? Então, se nós outros, eu sou totalmente contra a banhos para homens, banho para mulheres. Primeiro, da mesma maneira que eu sou contra a súbites, vagões de súbites para mulheres. Creio que é uma questão de educação. Essas coisas paliativas não nos vão impedir de sermos violadas, de passar por uma situação constrangedora, de passar por acoso callejeiro, de acoso em qualquer lugar. Porque o que passa não é um banho, não é um vagão, não é nada disso. É uma questão de educação. É mirar o outro como o outro, um cidadão, como uma pessoa que tem seus direitos, e nós outros, como cidadãos também, devemos garantizá-los. A partir do ponto que eu tenho que ter essas coisas para separar, também para impedir que eu passe por uma violação, por exemplo, que eu não posso compartilhar um banho com o homem, porque o homem me vai mirar por lá abaixo, não sei, por arriba da porta. É ridículo, digo. Eu hoje pensando dessa maneira. Já fui em alguns clubes, alguns boliches, que não tinham o banho de chicos e chicas. E para mim foi tranquilo, porque em nossas casas são assim. Sim, em nossas casas são assim, eu não vejo por que afuera. Pero é uma questão de que o outro em la calle se transforma, não? Então é muito feio isso também, porque nós estamos convivendo com quem? Essa é a minha pergunta, né? Porque estamos cheios de máscaras. Claro.
Y ahí que está el gran tema. Sí, esta perspectiva en teoría me parece que, o sea, la banco, pero la verdad que en la práctica cambió la experiencia de las mujeres, Sí. los vagones separados. Las mujeres son víctimas de acoso, especialmente en el transporte público, que en el caso de Brasil es tipo deficitario, en hora pico es un drama real. Y ¿En São Paulo o en Río? En Río de Janeiro, Río. yo soy de Río y en el subte de Río hay un vagón separado para mujeres y he viajado más tranquila en el vagón separado para mujeres. O sea que yo acompaño a Denise, que teóricamente es paliativa la solución, pero en la práctica sí mejora la experiencia Es como necesario. mujer. Sí, Es exactamente. necesario. Horriblemente digo, es necesario. Claro. Exacto. Y sí. Y es que esas violencias, si no, estamos expuestas, pero nos vamos a tomar un ratito después de la tanda para pensar y pensarnos y ver qué podemos hacer con esto. Así que nos vamos rapidito a una tanda y ya seguimos acá con las chicas. Todos los viernes a las 9 de la noche, sumergite en este acuario de femibagres por FM La Tribu. Seguimos en el aire de La Pez en Bicicleta. Seguimos con Denise y con Aline, que vienen de Brasil directamente a este programa. Y les queríamos preguntar, siguiendo un poco con las preguntas estas medio sobre la identidad, si pensáramos que existe una genealogía de luchas, ¿no? ¿En qué historias o en qué anécdotas ustedes podrían decir que están sus raíces? Empezamos. Empieza Denise. Uy, qué pregunta. ¿Puedo quedarme acá hasta mañana? Bueno, Claro, ella tiene. para yo soy contar. afrodescendente, soy brasileña, afrodescendente, milito acá, soy activista feminista de la comisión organizadora del día 8 de noviembre, que es una comisión que abarca más de 20 organizaciones afrodescendentes en Buenos Aires y también en otros lugares de Argentina, otras provincias, así podemos decirlo. Y nada, bueno, lo que yo tengo que decir es, ser una mujer afrodescendiente no es fácil en ningún lugar del planeta y en Argentina tampoco es fácil, ¿no? Entonces yo creo que esa perspectiva de ser el otro, de ser mujer, de ser migrante, de ser exótica. Yo tengo asco de esta palabra, chicas. Porque yo no soy exótica. Yo no soy exótica. O sea, exótica para quién, ¿no? Exótica para quién. O sea, entonces yo veo que mis orígenes, ¿no? Yo no sé muchas cosas de mi familia, de mi ancestralidad. Porque eso todo se me llevó la historia de esclavitud que en toda América Latina sufrimos nosotros, ¿no? Entonces, lo que yo conozco sobre mi familia está ahí desde mi bisabuela, que es una historia muy dividida, así, muy difícil, es un rompecabezas todo, porque en la realidad no tenemos esa historia. Nos sacaron todo, nos sacaron la dignidad, nos sacaron la humanidad, porque el esclavizado era tratado como una cosa, nos sacaron el nombre. Yo no sé mi nombre de mis antepasados, esas cosas yo no sé. Y encima nos hicieron creer en cosas nada que ver del eurocentrismo, del occidentalismo. O sea, nos sacaron la religiosidad que todavía persistimos, ¿no? Con la religión afro, que es el candomblé, es el umbanda, pero fue extremadamente criminalizado, hasta hoy es criminalizado. Sí, umbanda, sí. ¿No? Y la gente no entiende nada, piensa que es una cosa del diablo, no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, así, yo veo que todo para nosotros fue muy difícil, ¿no? Como que fue todo impuesto por una sociedad blanca y nada. Entonces, hablar de ese contexto para mí es hablar de un proceso histórico muy difícil y que debe ser dicho de alguna manera, ¿no? Sobre, no sé, la genealogía, ahora que escuchaba a Denise, pensaba exactamente en qué momento me di cuenta de eso, ¿no? Yo soy descendiente de inmigrantes, como gran parte de los latinoamericanos,
Y tengo una bisabuela libanesa que fue prometida a un amigo de sus padres y a los 13 años se casó con este hombre que era 40 años más grande que ella. Entonces, toda su descendencia, incluso yo, somos fruto de una violación que fue permanente. Incluso ella, o sea, en el momento de emigrar, nadie sabe muy bien cómo sucedió. Mi bisabuelo vino antes con los hermanos más grandes de mi abuelo y ella vino embarazada de mi abuelo. Mi abuelo, o sea, se cuenta que él nació en el navío cuando ella sufrió un intento de violación. Entonces, sí, de alguna forma creo que este fue el camino, y en algún momento mi bisabuelo se enfermó y ella muy sabiamente se fue de casa y abandonó toda la familia, regresando cuando él se murió. Así que como descendiente de una violación y de un violador y de una violada a la vez, creo que la genealogía de mi lucha viene de esta gran contradicción, que tengo un pariente violador y una parienta violada. Y a partir de ahí trato de reivindicarla y todas las otras mujeres de mi familia, que como todas las mujeres de otro tiempo sufrieron innumerables violencias, y de recuperar esa historia. Trato de contarla siempre que puedo para que no quede, se casó a los 13 años, no, empezó a ser violado a los 13. Y mi tía siempre cuenta que una vez ella le dijo que todos los hijos que hice, los hice dormida, porque no soportaba... me iba a salir para tener relaciones con este tipo, así que bueno, ahí pero está. es un gran tema esa no cosa, consentida. Y hablando del despojo de la cultura afro, ¿no? Producto de la colonización que ustedes nos cuentan, que obviamente nosotros la vemos todo el tiempo acá en la sociedad en general, una denuncia hace unos pocos días de una alumna que, bueno, gracias a la denuncia de ella nos enteramos que la cátedra de maquillaje y caracterización de la Universidad Nacional de las Artes, el UNA, viene llevando a cabo la práctica del blackface, ¿no? Que es esto de pintarse una mujer blanca para lograr un tono de mujer negra, ¿no? Que es una práctica que obviamente reproduce estereotipos, discrimina a las personas afrodescendientes. ¿Cómo lo ven esto? ¿Qué reacción tienen ustedes? ¿Qué sentimientos? Y bueno, el blackface se originó en el siglo XIX. Hoy mismo salió una nota mía en página 2, en el SOI, en el cuaderno SOI de página 2, en donde yo hablaba sobre el blackface. Y el título es ¿qué es el blackface? ¿No? Porque mucha gente no sabe lo que es el blackface. Y yo, cuando yo llegué en Argentina, me deparé con una situación muy común de blackface, desde las escuelas, ¿no? O sea, en donde las profesoras pintaban... En los actos del 25 de mayo, las profesoras pintan a los chicos de negro, de corcho negro, morocho, no sé cosas así. Y este chico, él como que interpreta el vendedor de escoba y la vendedora de empanadas. O sea, además de eso, el negro, la persona afrodescendiente en Argentina, está congelada en el siglo XIX, ¿no? Él no evolucionó porque él siempre fue el vendedor de escoba y la vendedora de empanadas. O sea, hay una construcción equivocada que llevó el blackface en la UNA, el blackface en Teatro Colón. Hubo una ópera en Teatro Colón llamada Aida. Es una ópera en donde se pasa en un contexto, ¿no? Que es egipcia, ¿no? Una ópera que narra una historia que todos los personajes son negros, ¿no? Son fenotípicamente negros. Y los artistas también hicieron el blackface. O sea, ni los artistas coadjuvantes fueron invitados para hacer este tipo de personaje, no fueron invitados gente de la comunidad afro. Nunca se les ocurrió un actor, una actriz negra, ¿no? Por ejemplo. Nunca. Entonces, ni para invitar en otros países, de otros países, no se invita. O sea, la cuestión del blackface, el blackface es una estigmatización, es una manera que el blanco ve el negro, ¿no? Y se siente libre para interpretarlo desde esa perspectiva blanca, ¿no? Que es que él ve el negro desde una perspectiva inferior,
bufón, ¿no? Es el bufón, es el payaso, la negra agrandada, la negra y el negro hipersexualizado. Entonces, pero es una mirada del blanco hacia el cuerpo negro, ¿no? Entonces, todas las interpretaciones, caracterizaciones del blackface, el negro está así, ¿no? Siempre riéndose, siempre como con un tonto, algo por el estilo. Y no somos nada de eso, porque culturas, ¿no? Pueblos, identidades, no son trajes, no son disfraces. Sí. No son disfraces, ¿no? Y tampoco motivo de risa, de burla, sino respeto. Exactamente. Entonces, esa semana, después de tanta cosa que fue ahí en las redes sociales, hubo mucha charla, mucho debate, mucha cosa. Estuvimos en la UNA el viernes para debatir, para conversar, para charlar y ver lo que pasó, ¿no? El profesor responsable por esta materia no fue, no quiso estar con nosotros. No quiso dar la cara. No quiso dar la cara. Pero la reitora Sandra, encima me encantaría agradecerla acá, se puso así completamente a disposición y reinteresada. El primero que hizo fue nos pedir disculpas, ¿no? Y después subimos una nota y vamos a hacer algunos talleres como una conclusión concreta. Vamos a hacer algunos talleres en la UNA, en varias cátedras de la UNA, no solamente la Cátedra de Artes. Vamos a hacer en varias cátedras, cines, ciclos de debate, de teatro, de danza, de la historia del arte afro, ¿no? Y para intentar de construir esta imagen, ¿no? Que es ser un afrodescendente, de qué manera sea. Estamos en la lucha para eso. Pero el blackface es una práctica antigua. Infelizmente, en Argentina es una práctica que estamos en la lucha para desconstruirla, para que no sea común en las escuelas, para que los chicos afro, que ya están entrando en las escuelas, una cantidad grande de chicos afrodescendientes, hijos de senegaleses, que son afro-argentinos, ¿no? Hijos de brasileños, de haitianos, de tanta gente migrante que está viviendo acá y esos hijos, esos chicos y chicas ya nacieron acá, o sea, son afro-argentinos. Porque encima tenemos esa cosa también de intentar extranjerizar un hijo de una persona migrante no blanca, ¿no? Ah, él es hijo de un brasileño, entonces es brasileirinho, es el africanito. No, es un afro-argentino y las profesoras tienen que dar cuenta de eso y intentar incluir esos chicos y recontar essa história afro-argentina que está muito mal contada. Há 4 mitos, depois eu digo a você, 4 mitos mentirosos sobre a presença afro em Argentina, não? E nada, creio que devemos desconstruir. Primeiro o mito, já vou dizer uma. Primeiro mito, já vou dizer porque não puedo. O primeiro mito é que morreram todos de febre amarilla. Não, mentira. Segundo mito es que en la guerra sirvieron todo como carne de cañón, como dijo fulanito. Mentira. No murieron todos en la guerra. Porque después que los negros murieron en las guerras, las mujeres se casaron con los blancos y ahí hubo un mestizaje enorme. Los maridos, dicen, ¿no? Sí, los sacaron de los maridos y ahí fueron emblanqueciéndose hasta que desapareció. Mentira 3. Entonces, pero el gran mito, digamos, ¿no? Que de hecho, en la historia, yo puedo decir que fue un proceso de, entre comillas, desaparecimiento de la población afro, fue el censo. Porque el censo eliminó una categoría que era negro, porque encima no tenía esa categoría afrodescendiente. La palabra afrodescendiente es una categoría nueva. Ella surgió en el Durban, encuentro que tuve en Durban, Sudáfrica, ¿no? Fue un encuentro sobre racismo, contra el racismo, la xenofobia, la discriminación. Entonces, esa palabra surgió ahí. El censo, voy a contar rapidito, de 1857, salió un porcentaje de más o menos 30% de negros y negras, entre afrodescendentes, africanos, en la ciudad, vamos decir, la ciudad de Buenos Aires, entre comillas, que todavía no era una ciudad de Buenos Aires. Bueno, en 1887,
que fue el penúltimo censo, salió un porcentaje de 1,8%. O sea, ¿qué pasó con el censo que desapareció? Casi 27% de una población, ¿no? Lo que pasó fue que cambiaron las categorías censales, las clasificaciones. Antes era negro, africano, blanco, originario, no. Después, essas classificações desapareceram, e se quedaram como blanco, trigueño e negro. Ou seja, quem vai querer ser el negro? Lo que tuvo uma mezclazita aí, todos elegiram trigueño. E lo que já tinha uma colorcita mais blanquita, blanco. E se eu me casar, em el Museu de La Plata, deixo acá para vocês, para que vayam-se allá ver uma fotografia muito curiosa de um homem branco, fulanito, italiano, color branco, casado com fulanito, de que, color branco. Pero era uma mulher fenotipicamente negra como yo. Y el color de ella estaba como blanco. Entonces, entre comillas, el desaparecimiento de la población negra en Argentina fue por el censo, ¿no? Cultural. Y en las familias, en los álbumes de familia, hay un libro que se llama De eso no se habla, ¿no? Porque es algo que las personas acá intentan esconder, no quiero hablar de mi ancestralidad afro, tiene vergüenza, qué sé yo. Después, el afrodescendiente volvió al censo en 2010, o sea, casi 130 años sin estar censados, sin estar en las estadísticas censales del país. Si no están, de hecho, desaparecieron. Eso te iba a decir. No existen. Y los originarios volvieron al censo en 1994. Es tremendo. Sí. Hay algo que se produce pensando en interseccionalidades, en lecturas, y volviendo a lo que decía Aline de su historia, lo que ocurre en el proceso de invisibilización, que tanto podemos hablar desde los feminismos, pero que acá nos damos cuenta que atraviesa y lo podemos pensar desde muchos lados, y es el valor a la propia narrativa, al traer nuestras historias, al recontar y rebuscar esas raíces que se pierden, y en esa pérdida se arrastran un montón de cuestiones que muchas veces no se leen a simple vista y que sí tienen mucho como anido. Les queríamos preguntar un poco por las luchas de Brasil, puntualmente como país. Es un país sumamente luchador y que está atravesando un momento de una falsa democracia y de un recrudecimiento, una militarización muy fuerte. No sé cómo lo viven viviendo aquí. ¿Qué registro tienen todo lo que está pasando? Retomando un poco lo que decía Denise, un poco pero también para traer a colación el caso de Marielle, ¿no? Porque pensando que fue, o sea, en el momento de su asesinato hubo un cierto debate sobre cómo las luchas identitarias estaban borrando su militancia política, que no era exclusivamente identitaria teóricamente. Igual ahora, con casi 4 meses de su asesinato, no tenemos respuesta, y es interesante pensar que es verdad que las luchas identitarias por sí solas no explican el gran panorama político, pero es necesario remarcar que por ser una mujer negra, lesbiana, esa posibilidad, claro, villera, que y era una política, una concejala elegida, muy bien votada, de la segunda mayor ciudad de Brasil, exactamente, con una militancia política, social, contundente, coherente y de hace muchos años. Pese a todo eso, a su visibilidad, no hay respuestas oficiales, institucionales a su asesinato. Y eso se debe también porque matar mujeres negras, matar mujeres negras y lesbianas en Brasil no tiene consecuencias institucionales. Estamos hablando que en Río de Janeiro está bajo una intervención militar desde febrero. Y durante esta intervención militar hubo un asesinato de una concejala que no tuvo respuestas hasta ahora. No sabemos quién la mató, no sabemos quién la mandó matar. Y no lo sabemos porque es mujer, porque es negra y porque es lesbiana.
¿Y qué lugar tienen las disidencias en Brasil, en el activismo, en la militancia, allá en los feminismos? ¿Cómo habitan claro, en un territorio que sabemos que es tan hostil? ¿Qué tanta homofobia, lesbofobia hay allá? Transfobia. Y cómo Fuera del aire nos nos contaban la realidad que atraviesan, por ejemplo, las personas trans negras. Sí, Brasil tiene índices altísimos de homicidios de personas trans. En términos absolutos es el país que más mata transexuales. Y en ese momento se vive una avanzada conservadora con un candidato de extrema derecha con posibilidades serias de llegar a la presidencia de Brasil. Tratamos de tocar madera. Estamos hablando sobre eso. Tocamos la madera. Sí, todo. Tiene esta posibilidad con un discurso de odio muy profundo, muy cerrado y que desafortunadamente tiene un eco en la sociedad. O sea, que él tiene esta correspondido. ¿No? Exactamente, él tiene la popularidad que tiene porque la sociedad lo mira como alguien que tiene un discurso válido y tiene discursos válidos, por ejemplo, en entrevistas se le escapa de tipo, no, la homosexualidad sucede un poco por influencia porque no todos nacen con ese defecto. No. Lo dice eso a grandes diarios y lo dice con una cierta impunidad, de cierto modo sigue ganando apoyadores, más allá de que sumado a todo ese discurso, tiene un discurso ultramilitarista, ya dijo que racista, va a poner militares, generales en los ministerios, o sea, hace 2 días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos culpó a Brasil por el asesinato de Vladimir Herzog, un periodista que fue asesinado en cárcel durante la dictadura militar. Y al día siguiente hubo un acto donde el comandante del ejército, un acto en homenaje a un soldado muerto por el terrorismo, en que equiparó la muerte de Vladimir Herzog con la de este soldado. Por el terrorismo, comillas. Estamos en la radio, nadie ve, pero comillas. O sea que estamos hablando de un país que no resolvió los crímenes de la dictadura, que todavía la teoría de los dos demonios sigue vigente y con mucha fuerza. Y en ese acto, el comandante dijo que una intervención militar sería para garantizar la Constitución. O sea que el mismo discurso que se utilizó para el golpe militar de 64. Entonces tenemos una sombra, no solo un candidato a presidencia que tiene el ímpetu militarista, como por detrás de él un ejército que a cada tanto da señales de que podría volver a intervenir en la política, aunque como lo disfrace como una intervención para garantizar la democracia. Eso frente a un gobierno que obviamente es ilegítimo, tiene poco apoyo popular y que llegó, como todos sabemos, ¿no? Después de una destitución cuestionable. Sí, y además, bueno, antes de terminar, porque ya se nos va el programa, quería preguntarle 2 cosas brevemente, si me pueden responder. Una es cómo ven la actualidad de Lula, la situación, y otra es algo que comentaban fuera del aire, que para mí es muy interesante, es las discriminaciones dentro del propio Brasil hacia las mujeres blancas, hacia las mujeres negras, que es una violencia mucho mayor con respecto a las mujeres blancas. La violencia contra la mujer negra, allá en Brasil, la mujer afrodescendente, estábamos hablando afuera del área sobre el mapa de la violencia, allá en Brasil, que son números escandalosos, horribles, y que presenta que esta violencia contra la mujer negra creció 54%, ¿no? Y contra la mujer blanca disminuyó 11% más o menos, ¿no? O sea, me quedo recontenta por mi compañera blanca, pero me quedo muy preocupada, muy preocupada por mis compañeras, mis familiares, ¿no? Que son mujeres afrodescendentes. E todo isso tem que ver com essa impunidade, com esse processo que o Brasil está vivendo agora, não? E creio, por exemplo, sobre essa questão de ser mulher em um país
en que el femicidio es a cada... Moneda corriente. Sí, es una cosa, dice, no tiene números para decir. Y también porque las leyes de violencia contra la mujer son leyes que necesitan ser revistas, necesitan ser como que, sí, pasar por un proceso de que el chabón opresor, si pegó a tu mujer, a su mujer, él no puede volver a verla o salir porque pagó algo y qué sé yo. No, es una ley que necesita ser más dura con los hombres. Claro. Y no es. Entonces yo veo que todo que con relación a la mujer afro específicamente es, digamos, una situación muy negligente, ¿no? Estamos ahí por el caso de Marielle Franco, ¿no? Que es una vergüenza. Y así, digo, estamos adelante de un caso que está pasando presión, tiene una presión internacional, ¿no? Con relación a Lula, lo que me ocurre es, Lula todavía sigue siendo el candidato de PT, que es el Partido de los Trabajadores, está encarcelado. Estamos dependiendo ahí de una, digamos, de que el judiciario nos va a decir si sigue, si no sigue como candidato. Es quien tiene casi la mayoría, ¿no? En Brasil. Sí, Lula está con la mayoría, pero hasta eso es un juego político, ¿no? Digo, porque si Lula no es más el candidato por el Partido de los Trabajadores, la posibilidad de esta criatura que mi compañera estaba hablando, que nem tengo coraje de decir el nombre, ganar, es muy grande, ¿no? Entonces, así que es una estrategia sacar a Lula, ¿no? Para que otros tengan la oportunidad de llegar a la presidencia. Pero al mismo tiempo es un peligro sin nombre, así, sin... No hay un candidato, un segundo candidato fuerte, un segundo nombre fuerte. No hay un segundo candidato fuerte, digamos, progresista o con ideas progresistas, todavía no hay. Y lo que hay es esa criatura que tiene ese discurso machista, homofóbico, racista, está con causas, ¿no? Está como que tiene que cumplir algunos juzgados también de corrupción, de racismo, porque habló más de lo negro. Por incitación al odio, ¿no? Por incitación al odio. Él quiere que el Brasil pueda de vuelta legalizar el uso de armas, de fuego. O sea, es un ciudadano, sinceramente es una persona que yo no, a mí no me gusta ni hablar de él porque estoy haciendo propaganda. ¿Podríamos decir que es el Trump de Latinoamérica? Es el Trump, así lo llamamos, es el Trump de Latinoamérica. Yo diría que es menos refinado que Trump. Sí, hasta Trump le queda. Yo quisiera un poco ubicar también lo que decía Denise, este atlas de la violencia que es bastante completo. Son con datos de 2016 del Ministerio de la Salud, para dejar en claro que Brasil tiene un índice de violencia letal altísimo que uno no se da la idea. En 2016 hubo 62.517 homicidios en Brasil. Son 2 dictaduras argentinas en un año en Brasil. La tasa de homicidio para la población negra en Brasil es de 40,2 a cada 100.000 habitantes, mientras para la población no negra es de 16. O sea, para también tener una idea de que mismo en un país donde hay un poco más de visibilidad, exactamente, hay diferencias. Sobre Lula está encarcelado, mantiene su candidatura. Es muy probable que ahora en agosto se define si puede o no seguir candidato. Pero el panorama sin la candidatura de Lula es que existe una posibilidad muy grande de que un candidato de extrema derecha llegue al poder. Nos llamamos de la criatura. Nos vamos agarrando la teta, tocando madera. Así terminamos. A Line Buberi la pueden escuchar en el fragmento donde estuvo en Charco de Arena haciendo un repaso de la situación de Brasil. A Denise Brazaola la pueden leer en la nota que salió hoy mismo en Las Hoy, en página 12. Gracias muchísimas por estar aquí. Gracias. Probablemente las volvamos a llamar porque nos quedamos con un montón de preguntas, pero nos retiramos rápidamente. Nos reencontramos el viernes que viene viajando a otro país. Muchas gracias. Bueno, Muchas perfecto. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicas. Adiós. Gracias. Y como siempre les decimos, aguante la comunicación alternativa y transfeminista. Chao. Lula libre, para tema. La tribu.